Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, llevándonos por nuestra vocación periodística y porque nos debemos a los espectadores que nos siguen, volvemos a abrir un espacio en estas vacaciones para opinar y debatir sobre las declaraciones de Gavi Fernández una vez ratificado como entrenador del Real Zaragoza para la próxima temporada, que prácticamente comienza en un par de meses. El excapitán del Real Zaragoza estuvo acompañado de Fernando López y de Chema Indias, que prácticamente apenas intervinieron en la presentación. Gavi se mostró, en mi opinión, crecido ante su renovación, con unas contestaciones cortas y que tenían el mismo perfil de las ofrecidas por el director deportivo, en cuanto al contenido. Es decir, Chema Indias es el jefe. Con escasa actividad gestual, apenas Gavi se movió de la silla, contestó en 2 o 3 ocasiones con cierta ironía, con, dijéramos, somardía, apelándolo al tema aragonés que él conoció durante 4 temporadas, y se limitó a decir que el director deportivo, a instancias del club, determinaría las salidas de jugadores que no han dado la talla esta pasada temporada, pero también que debería recuperar las posibilidades futbolísticas de algunos otros. No hay nada sobre Kervin, soy pesimista, eso lo digo yo, no lo dice él. No dijo nada de recambios de guardametas, que es fundamental, y que aún es pronto para hablar de Aduares y Yair Amador. No hay pretemporada, será una aventura el campo modular para todos y su fijación se encuentra en armar al equipo defensivamente y llegar lo antes posible a los 50 puntos. Más dudas que certezas en su presentación y la opinión personal que no había otro técnico pensado por si Chema Indias no conectaba con Gavi. Era la primera y única posibilidad del Real Zaragoza. Mariano y Bucero así lo entendieron y trasladaron a Fernando López la decisión del consejero y del manager con origen del Atlético de Madrid. En este macromundo que tenemos, ¿no? En esta inteligencia artificial que parece que domina el Real Zaragoza. Llegar a los 50 puntos y ya veremos, pero con la mente puesta en hacer lo posible por construir una plantilla con futuro, pero no de ascenso inmediato, que lo sepan ustedes. Fernando Muñoz, Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Paco. Pues Andrés estuvo en la sala de prensa del Real Zaragoza en la última ocasión que se utilizaba la habitación antes de seguir cayendo las gradas de la Romareda y que tú conociste en su construcción y que antes, como me pasaba a mí, estábamos entre prácticamente vestuarios y las escaleras de los interiores del Real Zaragoza. Debió ser bonito, ¿no? Estar en esa última rueda de prensa. Bueno, estuvo entretenido. Era una cosa nueva en el sentido de que hacía mucho tiempo que no acudía a sala de prensa. También acudí porque quería ver a Gavi, quería tenerlo enfrente. A mí no me sorprendió, lo vi en estado puro, un tipo que siempre ha sido valiente, que siempre ha intentado ver de su verdad, altivo, como siempre, altivo. Entonces no me coge por sorpresa porque él y yo nos conocemos. Después de la rueda de prensa tuve la oportunidad de saludarlo, hablar con él y ya me dijo: hombre, no te has dejado ninguna pregunta. Digo: Gavi, ya me conoces que yo vengo aquí a preguntar lo que creo que la gente quiere saber, porque también me preocupo de saber qué quiere saber, qué opina la gente y qué quiere saber. Y además dice: bueno, y habrá momentos para que me metas caña. Digo: sí, porque hoy he estado suave. Hoy, aunque tú has estado un poco altivo y bueno, alguna contestación no me ha gustado, pero bueno, no pasa nada. Habrá tiempo por delante para vernos cara a cara. Es un hombre que el cuerpo a cuerpo lo lleva bien y como a mí no me importa, no pasa nada. Y además eres más resistente que él porque tienes más costumbre y eres más veterano. Por cierto, de los 32 minutos de rueda de prensa, 16 fueron de preguntas. La verdad es que me sigue sorprendiendo demasiado esto que en las ruedas de prensa haya 2 tipos de persona: las que preguntan lo que quiere el Real Zaragoza que se pregunte y los que hacen alguna oda futbolística de cara al resto de medios de comunicación y que nunca salen tampoco porque solo se pillan las contestaciones. Sí, bueno, porque al final el problema es que yo en muchas ruedas de prensa he tenido la impresión de que le hago el trabajo a los demás. En este caso no, porque iba evidentemente para intentar aquí traer la mejor información, para que la gente vea que vamos a estar donde tenemos que estar, informando, preguntando, para que la gente esté informada de lo que quiere saber. Entonces, bueno, yo pregunté lo que me pareció
lo que me pareció oportuno. Se quedaron muchas preguntas en el camino porque me hubiera gustado que hubiera hablado Fernando López. Bueno, Fernando López no, porque me miraba como un marciano. Digo, hombre, tenía ganas de ver a este hombre en persona, pero no dijo nada. Sí, solo lo de Adrián Liso. Y después, exactamente, y después lo que es evidente es que el director deportivo Chema Indias me parece que tiene muchas tablas, que sabe dónde está y que evidentemente lo que tú decías, Paco, el guión que dijo Chema Indias el otro día es el que siguió ayer Gavi de puntillas, o sea, prácticamente dijo lo mismo, no se salió del guión. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que los dos vayan de la mano, pero está claro que después veremos a ver si eso es bueno o malo en el devenir de la temporada. Exactamente, sobre todo si las cosas no van bien. Don Fernando, algunos datos, algunas apreciaciones, algunos aspectos, al margen de las contestaciones muy cortas del entrenador del Real Zaragoza, que puedas destacar de interesantes para nuestros espectadores. Bueno, pues estamos aquí desde enero, ¿verdad? Desde enero, sí. Vale, yo creo que es el programa más difícil el que tenemos hoy, porque hablar sobre algo, sobre alguien que no dijo nada, es muy complicado. Porque claro, al final le preguntas por la pretemporada, no sabe, no contesta, le preguntas por fichajes, no sabe, no contesta, le preguntas por salidas, no sabe, no contesta, y hubo un momento que ya estoy a punto de mandarle un mensaje a Andrés, dile, oye, pregúntale algo que pueda decir un sí o un no. Bueno, lo único que sí que dijo es que él se había autofichado una temporada. Y es una cosa que yo no he conocido nunca. O sea, yo no veo a Hansi Flick o a Xabi Alonso diciendo, he estudiado conmigo mismo y como no conozco... Claro, Xabi Alonso acaba de llegar y también, bueno, lleva bastante más recorrido que Gavi, pero bueno, por poner un caso que todo el mundo conoce. No lo veo diciéndole a Florentino, mire, como no sé si soy capaz de llevar el Madrid, usted fícheme solo una temporada. Yo no lo he visto nunca. En cualquier caso, Fernando, para mí es una verdad a medias. No salió más el comentario, pero es una verdad a medias. Tenía que haber algo detrás, porque en principio iba a firmar por 2 temporadas, tiene que haber otra temporada supeditada a objetivos, a lo que sea. Yo no me creo que Gavi, teniendo la posibilidad de firmar por 2 años, decida que viene uno para saber si vale o no para entrenar al Zaragoza. O igual, esa es la explicación que nos ha dado, pero la explicación real es la que el director deportivo llegó y dijo, vamos a ver, este señor lleva 11 partidos en la categoría, de los 11 ganó 4. ¿Cómo le voy a dar yo a este señor 2 temporadas? Es que sería un crimen. Entonces, claro... Es algo más sencillo, es decir, estas 2 temporadas suponemos que, lógicamente, como está el estadio de Playmobil, pues el Real Zaragoza... Que ya tiene césped, por cierto. Sí, ¿no? Que estará muy bien y será muy divertido, excepto cuando haga viento o lluvia o muchísimo calor. Pero bueno, eso ya es cosa de los que acudan al estadio. Lo soportaremos como buenamente podamos. Efectivamente. Vamos a ver, esos 2 años no está previsto que el Real Zaragoza ascienda porque no puede ascender en un estadio modular que no va a continuar. Sin embargo, ya se intentará que a partir del 27 o 28, que es último que se ha dicho en la reunión del Consejo de Ministros de la Nueva Romareda, que puede estar el 27 o el 28 y que ya veremos cómo pagamos lo que debemos, tanto el club, el ayuntamiento, el gobierno de Aragón y tal. En ese tema todavía no nos vamos a meter porque esperemos que paguen todos hasta el 30 de junio. Pero dices, claro, se está un año y las cosas peor que este año solamente irán si se desciende de categoría. Si se queda en la zona media, es posible que con una mejor capacidad de límite salarial, el Real Zaragoza pueda construir una plantilla más potente y podría seguir Gavi la segunda temporada. Y ya para la tercera, hombre, hay otros exjugadores y actualmente técnicos del Atlético de Madrid muy conocidos que podrían dar el salto a un Real Zaragoza que lucha por la primera división en un campo nuevo. Hombre, en cualquier caso, una de las frases que dijo fue que hay que intentar no sufrir más que esta temporada, con lo cual, bueno, el listón está muy bajo. Es que, como os decimos en esta tierra, para este viaje no hace falta alforjas. Pues claro, si con conseguir quedarte 2 puestos por encima del primero que baja, ya vas a mejorar, ya has sufrido menos. Entonces, bueno, yo entiendo que el listón no se puede poner tan bajo. Yo le pregunté, porque está claro que en Zaragoza, yo creo que el mensaje de Chema India se ha entendido, lo de los 50 puntos, pero lo del cerocerismo en Zaragoza no va muy bien, a la gente eso no le termina de convencer. Entonces, bueno, habrá que ir matizando y ver cómo va progresando el equipo, al final qué plantilla tiene. Sí que dijo y reconoció que va a ser como todas las temporadas, que hasta el último momento no va a tener la plantilla completa, que va a empezar la temporada sin plantilla, que no tenemos pretemporada. Bueno, todo lo que dice Fernando,
fue una nebulosa la rueda de prensa porque no se concretó nada. Nebulosa como lo de Zorra Eso hace es, 2 años sí, en Eurovisión, sí, ¿no? sí. Que por cierto, fue además absolutamente aplaudida por el presidente del gobierno español y que no se ha hablado Mira, de más. ahora que dices lo de, Sí. cojo el hilo porque viniendo para acá me he encontrado con 2 vecinos y me han dicho, dice, oye, el programa de hoy es a las 3, ¿verdad? Digo, sí. Dice, oye, no sabes la alegría que me das. Digo, bueno, pues nada, muchas gracias, pensando que es que le gustaba mucho el programa. Y me dice, porque es que mira, estoy de ver el informativo, da igual la cadena. Dice, bueno, la una no lo pongo porque ya mi inteligencia personal no me tolera ver ese informativo. Dice, pero bueno, si veo el de la 3 o veo el de la 5, dice, claro, solo salen putas, ladrones, corruptos. Dice, hombre, pues si salís vosotros y nos habláis de otra cosa, dice, pues a las 3 ahí estaremos. Pues a las 3 y a las 9. Eso es. El que no lo puede ver a las 3, a las 9 y luego, por supuesto, en el enlace de... Y sobre todo que la gente no pase hambre por ver nuestro programa, que coman antes, que luego a las 5 de la tarde entra el hambre. Fernando, que lleva muchas notas y no le hemos dejado decir casi nada. No, yo estoy esperando a que nos dé juego Paco y yo voy entrando. Algunas declaraciones para que vayamos comentando sobre la marcha, ¿no? Que yo las dividiría en 3 partes. En primero, lo que quiere hacer. Segundo, lo que pasa con los jugadores que están, que no están, que pueden venir, que se pueden marchar, que no sabemos absolutamente nada, como la pretemporada, y luego también alguna declaración de intenciones. Pero lo primero, está de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con Chema Indias y va a trabajar codo a codo con el director deportivo. Se dieron 3 nombres en la mesa en su día, uno de ellos era Chema, entonces bueno, cuando me lo comunicó el club empezamos a hablar y bueno, y creo que la verdad que en estas primeras conversaciones vamos un poquito de la mano, hemos analizado la plantilla y creo que hemos coincidido en el 95% de las situaciones, entonces bueno, de momento la situación que se están planteando me hace muy feliz y ojalá que entre los dos podamos hacer un gran equipo y hacerle al equipo que rinda, ¿no? Creo que tenemos que ser uno, creo que todos los que estamos aquí, todo el club, tenemos que remar en la misma dirección y eso se va a demostrar cuando perdamos, porque vamos a perder. Entonces, cuando perdamos, se demostrará si es un club sólido y una estructura sólida. Un argumento que todos sabíamos ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que la respuesta dice, se dieron 3 nombres en la mesa. Cuando me comunicó el club que era Chema, empezamos a hablar, hemos analizado la plantilla, coincidimos en 95% de las situaciones. Sí, que lo hagamos de escuchar. Sí, claro, sí. Entonces dices, a ver, que es que a ti nadie te ha preguntado si te parece bien o no el director deportivo. Te ha preguntado si congeniáis, si tenéis claro cuál es el proyecto de plantilla, pero claro, ¿qué le importa a Chema Indias saber si fue el primer plato, el segundo o el postre? Es que cuando vino Gavi nadie dijo, el club había hablado con 10 entrenadores, pero oye, entre que pidían mucho y no sé qué, como tú no tenías ninguna experiencia, dijeron, venga, pues el último que se ponga aquí. Pues es que eso no me parece normal, que al director deportivo tú lo dejes como la chata, diciendo, oye, mira, que es que había 3, unos eran mis amigos, que ya dije, como no tenían ni idea, al club le dije que no los ficharan, y luego estaba un Chema y otro Chema, y dije, pues pito, pito, gorgorito, tú, y ya está. Entonces parece que esto es una broma, o sea, es que, no sé, es lo que me parece. No, pero que no tiene, en esta movida de Zaragoza el Atlético de Madrid no tiene nada que ver, es igual. Hombre, claro, ese es el resumen. Hombre, vamos a ver, si es un hombre del Atlético de Madrid, cuando viene es porque a la gente le toca la fibra, porque al final es un zaragocista que hasta aquí ha vivido cosas importantes, entonces con eso jugó el club y con esa ventaja ha jugado Gavi a la hora de seguir, pero eso es evidente. Bueno, vamos ahora con el tema de los jugadores, los que están, los que no están y los que pueden venir y los que se pueden marchar. 3 preguntas en ese sentido. La primera, y primer balón fuera, le gustaría contar con Kevin Arriaga, pero el problema es económico. Bueno, yo creo que como a todos los zaragocistas nos encantaría contar con Kevin. Evidentemente, dentro de ese contar con Kevin, pues hay que sacar unos números, a ver si nos entra o no nos entra, y a partir de ahí ojalá Kevin pueda estar, analizarlo bien y bueno, si el club puede hacer que esté aquí, para todos será mejor. Segunda pregunta en este sentido, ¿qué pasa con Aduares y Jair Amador? Vamos a ver, son 2 jugadores que han sido muy importantes, entonces si nosotros volvemos a contar con la misma plantilla, creo que al final sería lo mismo. No quiere decir que no cuente con ellos, pero tiene que haber alguna salida, se tiene que mover un poco el avispero. Si viene Aduares otra vez, si viene Jair, si seguimos con los mismos, seguirá siendo lo mismo. Entonces, en función de cómo vaya el mercado, a lo mejor contamos con ellos, evidentemente. Y tercera pregunta,
se fichará a 1 o 2 porteros, como algunos medios de comunicación han hecho públicos estos días. De momento tenemos 2 porteros, que es lo mismo del año pasado. Entonces, en función de eso ya te he contestado. Y la defensa tenemos 2 centrales, 2 laterales derechos, un lateral izquierdo. Poco a poco iremos reforzando si se puede. Total, queridos Fernando y Andrés, que no sabemos nada de jugadores. Como tenemos un límite salarial tan escaso, habrá que pensar en vender o en traspasar, en ceder o en eliminar algunos de los jugadores que ya están para poder comprar otros. Lo de Kervin, evidentemente, yo creo que es absolutamente imposible, y luego lo de los porteros es necesario, pero ya veremos. Y bueno. Pero es un poco al hilo de lo que decía al principio Andrés, de este aire castizo prepotente del entrenador madrileño. Vamos a ver, decir, hombre, ya tengo 2 porteros. Sí, claro, sí, tiene claro, 2 porteros. hasta ahí llegamos solos. Pero claro, llamar a según quién portero del Real Zaragoza es una ofensa. Pero bueno, pasamos hacia adelante y dice, hombre, es que podrían quedarse Adu y Jair, pero claro, al final tendríamos los mismos jugadores que el año pasado lo hicimos fatal. Hombre, sobre todo tú, que de 11 partidos ganaste 4. Y claro, dices, no, pero al final igual los llamamos. Entonces dices, bueno, pero tú, ¿y la idea de plantilla cuál es? Ninguna. Depende exclusivamente. Eso es lo que quería oír. Claro, depende exclusivamente del dinero que tengan. Y de los que salgan. Claro. Porque cuando yo le pregunté lo del gris y el negro, si era más difícil sacar jugadores que traer, porque traer está claro que puedes traer jugadores libres, jugadores cedidos, y el margen salarial no se mueve mucho. La pregunta no le gustó. Y después lo de evidentemente hay jugadores que empezaron la temporada con Multirul y que le han acabado fatal. Yo creo que algunos de esos son recuperables, pero lo que es evidente es que este año el Zaragoza tiene poco margen de maniobra para cambiar la plantilla como creo que le gustaría. Y después en la portería hay algo muy claro. En fútbol todo el mundo tiene su portero. Y para un botón demuestra la selección española. Yo creo que el portero que juega en la selección española, hay mucha gente que no le gusta y que preferiría que jugase otro portero. Pero es el portero del seleccionador. Pues aquí pasa igual. Tú tienes 2 porteros y resulta que no te gusta ninguno de los 2. Con lo cual, como mínimo, tendrá que venir un portero. Claro. Y después lo de Kervin Arriaga, le pregunté al final también que si entiende que la gente se cabree. Él reconoció que yo le pregunté, de largo ha sido el mejor jugador de Zaragoza desde que vino, y él reconoció que entiende que la gente se sienta molesta y defraudada si al final el mejor jugador de la temporada no se queda en el equipo. Cuando habían quedado con él así. Pero claro, es que eso sí que es de jugada de guardia, que tú negocies la bajada del traspaso de 800 a 400.000, que me imagino que eso igual ha implicado una rebaja de la ficha del jugador, y que ahora resulta que después de arreglar todo, ahora no llegues para pagar lo que te habías comprometido. Bueno, yo entiendo, no sé, ¿alguien lo habrá negociado? ¿Quién? No lo sé. Porque claro, ¿quién trajo aquí a Ramírez? No a Ramírez, sino ¿no? al Cabezón. Claro. No, hombre, ¿Quién lo trajo? Hombre, claro. ¿Quién cesó a Cordero? Porque no había director deportivo. Cuando cesamos a Cordero no había director deportivo. Se cesa a Ramírez al mismo tiempo y no teníamos director deportivo. Se trae a Gavi sin tener director deportivo. Entonces, bueno, como esto es la casa de la Bernarda, pues cualquier cosa puede salir este año. Igual ascendemos del tirón. La casa rojiblanca. Hubo 2 preguntas, una se le hiciste tú, que habían jugadores que habían pasado del blanco al negro, pero a continuación, diciendo que había sido al contrario en muchas posibilidades, reconocía, y por eso vamos a dar paso a 2 preguntas, que efectivamente era todo lo contrario. O sea que primero a ti te desdijo y luego resulta que en la segunda pregunta comentó exactamente lo que tú habías dicho. Primera pregunta. Se le ha preguntado si habían pasado jugadores del blanco al negro y él cambió el sentido de la respuesta. Bueno, hay algunos que han pasado de negro a blanco también. Hay algunos que no estaban rindiendo y al final de la temporada han sacado las castañas del fuego. Entonces, bueno, en función del mercado vamos a intentar recuperar los máximos jugadores posibles, pero evidentemente habrá salidas y entradas, no lo dudéis. Pero a continuación ha reconocido que muchos jugadores con su contrato en vigor deben mejorar. Hay muchos que harán la pretemporada, evidentemente tendrán que demostrar que lo del año pasado fue un accidente, tendremos que trabajar juntos, conocerlo mucho mejor, empezar a trabajarlo desde el inicio y a partir de ahí lo que yo vea en la pretemporada con los amistosos se podrá tomar una decisión u otra. Evidentemente para muchos de los chicos creo que el año pasado fue un trauma grande y que por qué no en pretemporada empiecen a soltarse y sea un jugador totalmente diferente a lo que se vio
la temporada pasada. Creo que esa situación se va a dar en muchos de los jugadores. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos demasiados jugadores, no sabemos cómo nos los podemos quitar de encima y hasta que no nos los quitemos de encima no podemos traer a otros, pero sin embargo tenemos que intentar mejorar, que eso no sé cómo se puede hacer, en un campo nuevo donde nadie ha jugado, con futbolistas que son caros y que hay que ir moviendo, ¿no? Hombre, tiene que tener en cuenta, pero esto es muy sencillo, si Calero costó 350.000 euros y lo ha fichado por 3 temporadas, esos 350.000 euros van una parte a cada una de las temporadas, claro, más la ficha. Entonces, si Calero sale ahora, tendrás que recuperar como mínimo la amortización que te queda por pagar, más que haya un club que esté de acuerdo en pagar una ficha que seguro que salta, pero es que no es el único caso. Y para caso muy sencillo, a mí me hace mucha gracia ahora las informaciones que hay diciendo que el jugador que ha estado cedido en el Huesca, que no recuerdo ahora el nombre, Eric, el delantero, el bueno, morenito, sí, sí, joder. Soco. No, el delantero que ha estado cedido por Sergi Enrich. Yo tengo muy claro cuál es el problema y no he hablado con nadie. Sergi Enrich tiene una ficha alta. Seguro que el Zaragoza este año ha pagado una parte importante de la ficha. Pues muy sencillo, para que Sergi Enrich se quede en el Huesca, el Zaragoza va a tener que pagar otra vez una parte importante de la ficha, si no el Huesca no lo querrá cedido. Es que está muy claro el tema, hay jugadores del Zaragoza que tienen muchas fichas altas y que evidentemente para mantenerlos en el club, o sea, no van a tener los medios nada más que quedarse en el club e intentar recuperarlos. Y con, por ejemplo, Akeche, ¿se ha fichado ya un psicólogo? Lo digo porque él no ha llegado todavía. Él mismo reconocía que eran problemas de que no se encontraba bien y tal, pero ¿qué pasa con Akeche, que hizo un partidazo o una temporada fantástica la anterior y que sin embargo en el Real Zaragoza parecía que cuando salía se venía abajo? Había una aplicación que es donde está el psicólogo del Zaragoza, lo estuve siguiendo hace poco, se fue directamente a Jaca y de Jaca se fue luego a Galicia. El hombre sigue sin encontrar dónde está Zaragoza, pero algún día aparecerá. Pero bueno, son cosas que pasan en este club. Pero claro, al final dices, Akeche, es que de los del año pasado, tienes que ser un fenómeno. Nuestro director deportivo, Chema Indias, tiene que ser un fenómeno, porque ¿dónde colocas a Akeche? ¿Dónde colocas a Sinan Bakis? ¿Dónde colocas a Sergi Enrich si no le pagas la morterada? ¿Dónde colocas, no sé, es que ya a Toni Moya, que ha renovado por partidos, pero que realmente es intrascendente como jugador? Claro, te has quedado luego con un jugador que en el Español no se lesionó nunca, que lleva toda la temporada lesionado, que no sabemos si se tiene que quedar o no se tiene que quedar. Entonces, claro, que Kervin Arriaga, que ha sido bastión fundamental y que nos acordaremos siempre, no de Gavi y la salvación, sino de Kervin Arriaga y Guti y Francho, que fueron los 3 puntales de salvar a Zaragoza del descenso, y en eso voy a meter al portero, que recordemos que metió un gol de cabeza también para gloria suya y del Zaragoza, porque es una cosa de casi nunca vista. Entonces, claro, al final llega un momento que dices, oye, el mejor jugador no lo podemos retener. ¿Cuál es el motivo? ¿Que no hay dinero? Chico, pues o hablas con el cubano y se hace una ampliación de capital, o tendrás que buscar la solución de colocar futbolistas y rebajarte la masa salarial. Pero claro, a ver quién es el guapo que a Tassendi y compañía los coge. Sí, pero por ejemplo comentaba ahora Fernando la vuelta de Sinan Bakis, que ha triunfado en Polonia. Sí, por cierto, sí, entonces, claro, entonces llega aquí Sinan Bakis y vuelve, cobrado 800.000, ha rebajado 400.000, ¿vale? Ahora Sinan Bakis lo primero que ha hecho en declaraciones al periódico Aragón es decir que aquí, que quiere otra oportunidad, que ahora hablo español, que me quiero reivindicar, claro, bueno, hay un problema, claro, cobras 400.000, evidentemente, claro que te quieres quedar, pero si Sinan Bakis sale y hay un equipo que le da 200.000, los otros 200.000 hay que ponerlos, entonces esa es la situación actual del Zaragoza. Tiene el margen salarial prácticamente cubierto, entonces primero, más que nunca, dejen salir para entrar. Y además jugadores que se tienen que recuperar, sí o sí, hay que recuperar a Calero, a Keidi Bare, a un montón de jugadores. Vale, ahora vamos a ponernos en la situación en la que el entrenador dice que hay que recuperar a esos jugadores y que no se ficha a nadie. O sea, no se ficha el lateral derecho porque está Juan Sebastián, está Francho y está Calero. Parte como titular supuestamente Calero, bueno, pues vamos a esperar que se recupere. Banda izquierda, ya no está Clemente, adiós gracias, se queda Tasende, Nieto tampoco va a estar, con lo cual se queda Tasende, único lateral izquierdo, hay que fichar uno. Claro, pero apostar a que esos jugadores van a hacerlo mejor este año que el pasado, a mí nadie me lo garantiza.
Ni a ti ni a nadie. Y después una teoría que yo comparto, creo que en fútbol los equipos se empiezan a hacer desde atrás, importante. Y es verdad lo que dijo, que como Chema Islas o sea, Indias ya lo veo que es bastante listo, él evidentemente se tapó diciendo que los equipos empiezan a defender desde la delantera. Y yo le pregunté ayer a Gaby, y eso es cierto, pero cuidado, es una verdad encubierta a medias. Digo esto porque es verdad, pero eso no debe ocultar que el Zaragoza ha tenido una mala defensa, muy mala defensa, que han encajado 63 goles, que ha sido de los peores equipos de segunda división, con lo cual quiere decir que tú puedes vender la moto que quieras de que el equipo tiene que defender de arriba, pero la realidad es que tu equipo atrás ha sido muy malo y que tienes que fichar dos buenos centrales y que tienes que fichar, como dice Fernando, un buen lateral izquierdo. Entonces, mínimo. Entonces, sí, claro, si quieres hacer el equipo de atrás, ya puedes empezar a fichar, porque del centro del campo hacia adelante aún te puedes cubrir un poco, pero lo que es en defensa hay que fichar portero, hay que fichar centrales, hay que fichar un lateral izquierdo. Entonces ahí hay mucho trabajo por delante para, como decían ellos, construir el equipo desde atrás. He juntado 3 preguntas, como decía anteriormente, al principio, en el centro de la rueda de prensa y al final, que sin embargo nos dan una misma lectura, ¿no? Y aunque no están fusionadas, las voy a hacer aparte para que ustedes vayan cogiendo la idea, ¿no? El caso es que Gaby en este momento desconoce qué equipo va a tener. Igual que ellos me han apretado a mí, yo les aprieto a ellos también. Pero soy consciente de que tenemos que tener paciencia. Al final sé que mañana no van a salir ni 7 ni 8 jugadores, ni van a venir 7 o 8 nuevos. Sé que los primeros partidos probablemente no tenga la plantilla al completo, pero me toca adaptar al club, me toca adaptar al ritmo de mercado, que como estáis viendo tampoco es exageradamente alto. Entonces, bueno, me adaptaré al club y sí tengo claro que sé la situación que he venido a Zaragoza, que nadie me va a engañar, ni me va a engañar el club, sé la situación en la que estoy. Yo les he dado un poco los parámetros de lo que pienso de la plantilla, Chema la ha analizado también y será él el que decida, pero evidentemente lo explicó creo que muy bien, dentro de un límite salarial que ya tenemos prácticamente ocupado, pues tiene que haber salidas para que pueda venir la gente. De todas formas, dice que la plantilla se debe renovar. Bueno, primero hemos analizado la plantilla, tenemos que tener jugadores que estén capacitados para jugar en el Zaragoza. Estoy de acuerdo con él que hay muchos jugadores que no han dado el rendimiento que se esperaba y que creemos que se les puede sacar mucho partido, pero no a todos. Al final, cuando un equipo no funciona, evidentemente tiene que haber cambios. Creo que así será y en función de las salidas que vaya habiendo, pues intentaremos reforzar el equipo en función de lo que pueda hacer el club también, claro. Y esto no lo dijo él, pero vamos, yo hago referencia a lo que se comentó hace años, ¿no? La clave está como en el metro de Barcelona, en la frase que hizo popular a Paco Flores hace más de 20 años. Antes de entrar, dejen salir. Se va a reforzar en todas las líneas. Se tiene que reforzar en todas las líneas para darle aire fresco, para poder trabajar de nuevo al equipo y evidentemente en función de lo que pueda salir tendremos que fichar a unos jugadores u otros, pero evidentemente creo que el equipo y la plantilla se tiene que reforzar en todas las líneas del campo. 3 respuestas que dicen lo mismo. No sabe ni los que se van a marchar, no sabe los que van a venir y no sabe qué plantilla va a tener para construir el equipo desde atrás e intentar los 50 puntos lo antes posible. Claro, pero es que la Liga termina hace un mes. Sí, sí, sí. O sea, empieza dentro de 2 y la pretemporada dentro de el 11 de julio. Pero claro, la pregunta es, en este mes y medio, ¿qué se ha hecho? Claro, porque dijo, no, es que el mercado, ya estáis viendo vosotros que el mercado está muy lento. Bueno, pues me hemos tomado la molestia de ver lo que estaban fichando los demás equipos, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta que no puedo meter aquí al Mirandés y al Oviedo porque están todavía dilucidando quién asciende, pero claro, de los otros 20 equipos, o 19 si excluyo el Real Zaragoza, hay 64 fichajes. Lo digo porque, claro, que no nos vendan la burra de, no, es que esta es la primera opción, pero luego hay que coger la segunda opción. O sea, un mínimo de 3 jugadores por equipo. Claro, es que yo lo que veo aquí es una tranquilidad, una cachaza, porque lo de la pretemporada, cuando me digas ya entro ahí, porque eso sí que me hierve la sangre. Pero eso, Fernando, comentas que hay muchos equipos que han fichado a jugadores, pero que está claro que es que el director deportivo no podía venir 15 días después de que el Zaragoza estuviera salvado. Eso digo, que es que está siendo toda una broma. Claro, entonces, claro, cuando luego tú vas a llamar, pues no sé, voy a decir, el primero que me salga aquí, Suso, que lo ha fichado el Cádiz. Claro, tú vas a buscar a Suso y te dice, oiga, pero es que llevo desde enero hablando con el Cádiz, entonces yo me voy del Sevilla al Cádiz
que me viene muy bien y tal. Zaragoza hace mucho frío. Dime otros jugadores, Santi. Vale, pues venga, va, te voy contando. En el Córdoba tienes a Guardiola, que en tiempo se nombró que podía venir al Zaragoza. En el Depor hay un montón. Bueno, Simao, López, Chacón, Puerto, en fin. En el Alba, Escriche y Bolívar son bajas, ¿vale? En el Almería, Coné, Embarba, Méndez, Apia, Peña, Sola y Quintanilla son fichajes ya de la Almería, que con todos los que tienen no sé lo que va a hacer, pero igual hacen 2 autobuses para viajar por ahí, por España. Y luego, pues el Granada ya ha fichado a Gumbau, el Huesca ha fichado, bueno, pues a Pérez, Rico y Aznar. Pero claro, también hay jugadores que quedan libres, que también, bueno, pues me he molestado en poderlo decir aquí a la gente, porque, por ejemplo, de los que suelta la Almería, Radovanovic, que es un jugador que lleva toda la vida jugando de pivote en segunda división, perfectamente. Estoy hablando de jugadores libres, lo digo para si le puedo ayudar a Gaby a ahorrarse un dinerito. No, eso a Chema Indias, sí. Fernando de la Almería también, Ojeda, que nos ha hecho más de un gol con el Burgos, Zaldúa, queda libre del Cádiz, del Castellón quedan un montón de jugadores libres, pero bueno, Calavera y Mollita, que el día que fuimos ahí a Castalia parecían que eran Maradona y Kempes en sus mejores tiempos, pues bueno, están libres. En el Eibar ha quedado libre Merkelanz, que fue un jugador que fichó Chema Indias en su momento para el Leganés, luego vendieron al Eibar y ahora queda libre. Carlos Neva, un central del Granada. Vallejo y Joaquín Muñoz son 2 jugadores muy interesantes del Huesca, que podría Zaragoza estar mirándolos, y en el Leganés, bueno, el Leganés es una desbandada. Sergio González, que ha salido en los papeles como podría interesar como central, Dimitrovic el portero, Nastasic, Brasanac, Óscar Rodríguez, un mediocentro bastante interesante, Munir, bueno, Lago Junior en el Racing de Santander. No sigo porque la lista es muy grande, pero quiero decir que es cuestión de trabajar. Además, hay que tener en cuenta que Chema Indias va a negociar en posición de debilidad. Digo esto porque todo el mundo sabe que tú te quieres quitar jugadores. Claro. Entonces, vale, usted se quiere quitar a Sergi Henry, vale, pues pague parte de la ficha. Se quiere quitar a Bakis, pues pague parte de la ficha. Entonces, para cuadrar los números, yo creo que Chema Indias, que conoce perfectamente la categoría, que ha conseguido los ascensos, tiene un verano muy complicado por delante, porque negociar en posición de debilidad, sabiendo que vas a tener que pagar bastante dinero porque tienes jugadores, eso es muy complicado. Y que llegas tarde. No, y que llegas tarde, pero tarde ya se sabía que iba a llegar porque él llegó tarde. 2 cosas. Luego diré por qué creo que llegan tarde y lo comentaremos, pero si a mí me dicen hace 10 años o 15 que Suso, Guardiola, López, Escriche, Embarba, Gumbau, Aznar, Calavera o Mollita pueden venir al Real Zaragoza, les aseguro que no me precipito al vacío, sino que pierdo el sentido y yo mismo soy el que se cae sin querer. Pero te voy a decir jugadores que han venido por el Real Zaragoza. No, tampoco. Claro, han pasado casi 400 futbolistas en 13 años y somos incapaces de tener, que no sean de la cantera, 8. Sí. Si son de la cantera, suman alguno más. Por eso, porque Fernando iba ya a comentar el tema, por eso era muy importante poder hacer una parte de la pretemporada en Aragón. Claro. Porque eso equivale a estar aquí entre 7 y 10 días, que la gente suba a la zona del Pirineo e incluso a Alcalá de la Selva, en la zona de montaña de Teruel. Que yo igual creo que no la conocen. De Teruel, para que la gente suba y conozca a los jugadores y salte al campo cuando acaban los entrenamientos a pedir autógrafos y se relacione con ellos y sepa, le pongan cara y ojos a quién es Pepito Pérez y el otro, porque como vienen jugadores de todo pelaje y que no los conoce nadie, pues siempre es bueno que la gente compatibilice con ellos y que esté con ellos, pero va a ser que no. Calavera y Mollita, con todo el respeto. Os parecían internacionales el otro día, ¿eh? Que sí. No, pero bueno, con todo el respeto para ellos, porque serán unos grandes futbolistas, pero también hay que saberse poner un poco el nombre. En fin, o cambiárselo, ya que pueden, en la parte de atrás de la camiseta. 3 últimas preguntas que he recogido de la rueda de prensa ayer de Gaby, ¿no? El reto del club está en conseguir la estabilidad. La pregunta es cómo, cuándo y de qué manera. Y la segunda, lo estábamos comentando y lo estabais diciendo ahora. El 11 de julio comienza la pretemporada y aún no se sabe ni dónde, ni contra quién, ni con qué jugadores. La pregunta es para Gaby Fernández. El reto del club está en conseguir la estabilidad. Creo que el club tiene que tener estabilidad. Creo que a día de hoy, y el objetivo claro es no sufrir. Si quieres que te diga que vamos a subir y que te estaría engañando, entonces bueno, creo que la estabilidad del club pasa por no sufrir más, ¿no?
A partir de ahí vamos a trabajar por objetivos reales y en función de cómo empiece la temporada, el equipo que podamos hacer, hablaremos del objetivo que tiene el club. Como decíamos antes, el 11 de julio comienza la pretemporada y aún no se sabe ni dónde, ni contra quién, ni con qué jugadores. Bueno, pues por desgracia hasta final de la temporada no hemos podido empezar a trabajar, aunque hace 2 meses ya estuve en Boltaña viendo los campos, viendo hoteles y viendo situaciones que más adelante teníamos que decidir. Hemos intentado por todos los medios hacer la pretemporada aquí en Aragón, no por costumbre, sino porque yo también la hice y creo que para el Zaragoza es importante seguir con esas raíces que todo el mundo quiere, pero ha sido imposible. Los campos no lo han permitido, estaban ocupados porque hemos llegado tarde, evidentemente por la situación, y estamos analizando otros sitios para hacerla. Las fechas más o menos están claras, pero es verdad que todavía el sitio no está confirmado porque hemos llegado tarde y esperemos confirmarlo lo antes posible. Entonces estamos en lo de siempre. Claro, llegamos tarde siempre, tarde mal y nunca. Pero la pregunta es, ¿llegamos tarde porque se comió el Real Zaragoza? Es decir, los consejeros y la parte del Atlético de Madrid, que el Real Zaragoza podía descender a primera red, que entonces desaparecería, que tendría que comprar un equipo en segunda red y que tardaría más en subir a primera división, ni se sabe cuánto. Eso sin duda ninguna, viendo el devenir de los acontecimientos. Pero claro, a pesar de eso, lo que demuestra el director general es una incompetencia muy notable. Porque yo entiendo que los que nos están viendo ahora, pues si no les ha tocado en primera persona, porque puedan ser padres o suegros, bueno, pues la gente se sigue casando. En Zaragoza, para casarte, tienes que tener el restaurante y la iglesia o el registro civil pedido con 1 año. Entonces tú vas al restaurante X y dices, oiga, vamos a casarnos tal fecha, ¿lo tiene libre? Sí, pues mire, está libre. Haces una señal y si tú luego no cumples, pagas una indemnización porque, claro, evidentemente te avisan con un tiempo, oiga, sí, que va todo perfecto. Yo tengo un amigo que dejó en el Gran Hotel a todos los invitados con la mesa puesta y él no apareció. Pero bueno, eso es un caso entre muchos. Dicho esto, la novia todavía se está acordando. Pero claro, al final, ¿qué es lo que sucede? Que tú no puedes ir. Dice, no, es que estuve hace 2 meses viendo campos, pero luego hemos llegado tarde. No, hemos llegado tarde, no. Usted tiene que decir, mire, yo soy el Real Zaragoza, Ayuntamiento de Boltaña, de Alcalá de la Selva, de quien sea. Nosotros queremos venir aquí. Estamos casi convencidos que nos vamos a salvar, pero hay que salvarse. Entonces firmamos un preacuerdo en el que nosotros vendemos aquí de tal fecha a tal fecha, y si por C o por B descendemos y desaparecemos, nosotros le pagaremos X por tener las instalaciones vacías. Vacías no, nosotros iremos a hacer la pretemporada. Bueno, igual no. Hombre, pero si estamos en primera red habrá que hacer la pretemporada igual. Pero si no se está en y con más motivo en Aragón. Por eso la duda que tenemos es, si hubiera bajado el Zaragoza hubiera desaparecido. Sí. Porque lo que es evidente es que tú tienes que hacer pretemporada en primera red y en segunda división. Y en primera red con más motivo en Aragón para ahorrarte dinericos. Entonces, si no tenías nada mirado desde marzo que lleva Gaby, que yo he estado incluso en alguna pretemporada, hablando con los jardineros porque iban en primavera a preparar los campos para que estuvieran bien para cuando empieza la pretemporada, está claro que ahí hay algo raro, algo extraño de por qué, si se decidía hacer parte de la pretemporada de Aragón, porque no se hizo a tiempo y se esperó, no, al descenso, no. Usted en primera red también tiene que hacer pretemporada. Bien, pero igual no había primera red para ese Real Zaragoza. Yo creo que no. Bueno, la última pregunta que se le formuló, o por lo menos la que nosotros vamos a poner aquí hoy, es la gran aventura, el gran aliciente, el gran reto, jugar en el campo desmontable. Creo que tenemos una oportunidad muy bonita de generar nuestra propia historia, ¿no? En un campo nuevo. En 2 años tendremos la espectacular Romareda, pero en estos 2 años es verdad que tenemos que dar el do de pecho y empezar a escribir una historia nueva. Creo que al final cada uno de los que vayamos al nuevo campo tiene que escribir la historia y para eso necesitamos a la gente. Creo que han demostrado que si se unen, que si están juntos son capaces de ayudar al equipo como han hecho esta final de temporada, y por qué no pedirles otra vez que estén con nosotros y escribir una historia bonita en el campo nuevo. Decía Gaby que algunos jugadores que tenían miedo
por respeto de la Romareda, iban a subir enteros cuando jugasen en el campo desmontable. Pero otros, evidentemente, la mayoría también se encontrarán en un campo distinto y es como si jugasen fuera. Yo no sé si es mejor o peor que jueguen en el campo desmontable o esa presión añadida que se tenía para jugar ahí. Pues es que la presión la tiene la tabla. Quiero decir, si tú empiezas como has empezado los 2 últimos años, la gente se va a enganchar al equipo con precaución, porque ya 2 veces has empezado fenomenal y has acabado fatal, pero bueno, a la gente le vas a dar cuartelillo para que la gente se abone con todos los inconvenientes que tiene la instalación Que nueva. ahora no sabemos nada del tema de los abonos, ¿eh? No, la campaña de abonados es un misterio que yo creo que, claro, a ver, si no han sido capaces de cerrar un campo y un hotel en el Pirineo, tú imagínate estas cabezas pensantes, quiero decir, Fernando Tocayo, que es el que debe de ocuparse de la campaña de abonados, porque ahí Gavi no va a entrar y el director deportivo tampoco, con lo cual no hay nadie más. Entiendo que Bucero tampoco se va a meter en ese charco y los consejeros Aguilar y Cruz tampoco, con lo cual esto te lo tienes que comer tú solito. Entonces, claro, lo de la pulsera está fenomenal, muy bien, estupendo, maravilloso. Lo del cartel de la Romareda ya te dimos palos porque, y aun con todo me parecen pocos los que te hemos dado. Pero claro, ahora tienes que salir tú la semana que viene y decir, mira, por sentarte aquí detrás del banquillo, 800 euros. Y luego ya aguanta el palo, ¿eh? Aguanta porque la cosa no viene fácil. No, y tienen que hilar muy fino porque en el momento que se sepa definitivamente que, por ejemplo, no se queda Kelvin Arriaga, sí, bueno. tienen que hilar muy fino en todo con el tema de los abonos, si no se pueden coger los dedos. Digo, en cualquier caso, no hay ningún problema. Nos llevarán otra vez al Levante a aquellos campos de entrenamiento y entonces será pasar de un lado de esos campos a este modular que es parecido. A San Pedro de Pinatar, aquello de Murcia, ahí Claro. donde hacen las pretemporadas. No sé, yo como siempre he pensado, Pero ¿y por qué? y al Zaragoza ¿no? le ha ido bien hacer trabajo en altura y en montaña, pero de repente se ha puesto de moda ir cerquita del A la mar, orilla porque, del mar, sí. hombre, está muy bien, porque es una zona bonita, tiene buena climatología, en el sentido, cuidado, buena climatología en cuanto al calor, porque evidentemente no hace el frescor del Pirineo. Bueno, tienes allí ya otros equipos que entrenan y no tienes que... Ahí hay poco que pensar, porque como hay 4 o 5 equipos concentrados, juegas contra ellos y en 5 minutos arreglan los amistosos. Y hablando de los amistosos, Vamos por favor, muy mal de tiempo ya, como de costumbre. solo una sugerencia, por favor. Si se puede eliminar el partido contra el Tarragona, estaría fenomenal. Lo digo porque para que nos insulten españoles hijos de tal, nos peguen patadas como si no hubiera un mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, de verdad, que si quieren hacer taquilla y sacar presupuesto, que vaya ya a jugar el Barcelona B. Sí, pero como a la gente le va la marcha, a mí ya me estaban preguntando que cuando se jugaba en Tarragona, Bueno, porque como lo tiene el Salou, hay más aragoneses y catalanes. No va a estar ni el partido homenaje a Carlos Lapetra tampoco, supongo. Se habló que como prueba del estadio se iba a hacer un partido que iban a recuperar el trofeo Carlos Lapetra. Vamos a ver lo que pasa. Bien, hemos comentado todo esto con mucha tranquilidad, buen humor, también sentido de la profesionalidad, pero queremos también establecer contacto con Sonia Gaudioso, compañera de Diario de Marca, presente también en la comparecencia de Gavi y que conoce desde hace mucho tiempo al Real Zaragoza. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la rueda de prensa de Gavi yo creo que viene un poco de la mano de la que dio días antes Chema Indias, en las que daban las primeras pinceladas de lo que va a venir en verano, ¿no? Todos venimos diciendo de que tiene que haber una reconstrucción masiva en la plantilla, porque al final la plantilla ha estado peleando por no descender, pero es verdad que la realidad quizá no les va a permitir hacer toda esa revolución que deberían hacer en la plantilla, ¿no? Por el tema económico. Creo que tanto Chema Indias como Gavi han dejado claro que hay más de 20 futbolistas con contrato y que es difícil dar salida a todos. Algunos se van a tener que quedar. Ha reconocido también que van a tener que hacer la pretemporada a ver si algunos de los que no han rendido este año son capaces de recuperar el rendimiento que en algún momento tuvieron. Y ya no sé si es tanto por convicción, sino por necesidad, ¿no? Porque se están comiendo el límite salarial muchos jugadores que quizá en condiciones normales no seguirían, ¿no? Entonces el proyecto está un poco atado a esa herencia envenenada que llevan por detrás todo ese trabajo que realizó tanto Juan Carlos Cordero como Mariano Aguilar, que sigue en el club, pero esos contratos de futbolistas, algunos muy altos, va a ser difícil
que se puedan ir. Entonces, esa reconstrucción masiva yo creo que no va a ser tanto. No sé a cuántos fichajes iremos. No, ahora mismo ninguno de los dos se atreve a decir cuántos fichajes va a hacer el equipo, pero está claro que van a intentarlo, ¿no? La verdad es que la papeleta que tiene Chema Indias es complicada. La que tiene Gavi, que al final ha explicado también que firma por un año por decisión propia, creo que es de honrar también, porque raro es el entrenador de fútbol actualmente que solo firma por un año, ¿no? Real Zaragoza siempre ha tenido que firmar varios años o año y medio y luego pagar finiquitos porque nunca acaban un contrato. Y bueno, pues Gavi, que no tiene problemas económicos, que creo que quiere bastante al Real Zaragoza, como lo ha demostrado, pues bueno, le honra, ¿no? Que firmas un año, si cumple el objetivo sí seguirá, si no, no tendrá que pagarle el club. Y vamos a ver, ¿no?, hasta dónde va a llegar, aunque él se ha mostrado muy convencido, ¿no?, de que iba a conseguir el objetivo, aunque en la anterior rueda de prensa antes de que acabara la temporada hablaba de ese proyecto a 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo y si realmente el proyecto que hay y esa plantilla que va a poder confeccionar él dentro de las limitaciones que va a tener económicas le permite conseguir el objetivo. Gracias, Sonia, y menudo verano que nos espera. En fin. Sí, estaba un poco asustada. Sí. Estuve hablando un rato con ella y creo que como todos estábamos asustados y expectantes porque nos espera un verano más largo que nunca. Por supuesto que sí, ya último minuto para cada uno de vosotros. No, yo simplemente que sí, que es definitivo, a no ser que pase un cataclismo, que no volvemos a minuto 32 antes de septiembre, con lo cual desearle a todo el mundo... En agosto volveremos. Bueno, claro. En agosto. Se juega la competición desearle a todo el mundo felices vacaciones y reconocer desde aquí que la idea que tuviste pues no era una locura porque a la gente le ha gustado. Así que felicidades por la parte que te toca, un honor compartir programa con Andrés y con todos los compañeros que lo hacen posible y bueno, pues volveremos. Yo simplemente felices vacaciones y ha dicho Fernando que igual no volvemos. Yo, como creo... No, yo he dicho volveremos. No, digo este verano. No, como yo creo que se va a montar un pollo mundial con los abonos. Como no hagan las cosas bien, ya veremos si no hay que ir allí a la Romareda, a la fila de los abonados, porque yo, de verdad, que lo de los abonos veo a la gente con la escopeta cargada que van a tener problemas. Amenazamos con volver, entonces. Amenazamos con volver cuando sea necesario. Esta ha sido, queridos amigos, nuestra aportación en minuto 32 en la 8 Zaragoza Televisión este miércoles a las 3 de la tarde, una vez hemos reflexionado sobre las declaraciones, las interrogantes y los silencios de Gavi Fernández. Supongo que desde la órbita de los dirigentes e influencers del Atlético de Madrid se irá despejando la situación, aunque sin muchas promesas desde el Real Zaragoza más allá de la permanencia. Fernando López vino de la capital de Canadá, un lugar tranquilo y que debe ser maravilloso. A Chema Indias le cesaron del Leganés y Gavi Fernández llegó desde el banquillo del filial del Getafe. Y el equipo jugará en el campo de Playmobil, difícil de llegar, como si se estuviera en el destierro y con muchas más dificultades para los espectadores a causa de las lluvias, el viento y el calor de Zaragoza. Sean felices, coman perdices y manténgase en la castidad y el temor de Dios. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, y hasta cuando se produzca el nuevo show que estaremos aquí para contarlo, opinar y razonar sobre ello.